La chica del paraguas. Llevaba ya casi una hora observándola entre título y título y estante tras estante de aquella librería céntrica de la ciudad. El sol ya había caído como era latente, en una tarde de invierno, ya acaecida. Yo en aquel entonces estaba entusiasmado por las lecturas de los incondicionales e imprescindibles de los posmodernistas, ya unos clásicos para mí. Aquella vez lo tenía claro. Iba a por una edición acabada de publicar de Ítalo Calvino, aunque muchas de las veces en las que entraba en una librería o biblioteca hacía algún que otro descubrimiento y muchas de las veces salía con algún que otro libro de más. Y eso que me moderaba bastante. O me atenía a mi bolsillo, ya que cuando el bolsillo no me lo permitía, por una cosa o por otra, ya que las prioridades predispuestas de uno no son meramente los libros o el cine o la cultura en general, puesto que si me alimentara de ellos, pero en un sentido figurado, claro. Y sí que sentía o experimentaba como cualquier otro a través de estos, pero nada comparable a la dichosa y carente o compleja realidad, y aunque sin ellos también creo que no hubiera podido sobrevivir más que en un mundo aislado y completamente promovido por algún tipo de creación u otras nociones. El caso es que me hacía listas, primero interminables, luego ya más adelante selectivas, en las que me apuntaba los títulos pendientes, de entre aquellos que me pudieran interesar, descartando los ya leídos, y apuntándome las nuevas referencias de las cuales muchas de ellas me llevaran a otras, ya que estos, entre el sinfín de poesía, narrativa y prosa poética, y complementada de absurdos y alegorías, mostraban y reflejaban su admiración por sus influencias marcadas de sus lecturas. El caso es que a la media hora de rondar yo por los diferentes niveles y categorías de los estantes, la estructura en los pasillos, el sutil rostro de una musa como salida de algún relato o cuento ocasionado y surgido, de alguna fantasía bucólica o nostálgica de autor, tenía cierto parecido a Inu Caimé, una de las musas de Fellini, la cual su belleza y encanto eran indudablemente una proeza del mejor cine italiano. Yo ya tenía seleccionado el libro y lo portaba en la mano. Ya me podía largar de ahí, y dejar que todo no fuera más que un flujo continuo, a devenirse, que una de las múltiples ilusiones y espejismos de la vida, pero no lo hice. Me quedé un rato pensativo, reflexionando, disimulando, contemplando los libros del estante de enfrente, mientras de tanto en tanto le daba un repasito, en el mejor indicio de la palabra, aquella linda y curiosa hermosura y señorita, ya que ésta, por lo visto, el mínimo indicio de entrar a una librería, ya me indicaba ciertos síntomas de curiosidad innata. En un primer plano, en esos instantes en que yo pululaba lenta y precavidamente, haciendo ver que buscaba algún título más para añadir y acompañar al que ya reposaba, ya cogido entre mi palma y las extremidades articuladas de mis dedos, yendo y viniendo de aquí para allá, con sutil discreción y acercándome progresivamente hasta situarme ante ella. En pos de mi cobardía, ya que no atinaba a entrarle de primeras, opté por tirar uno de los libros postrados de las estanterías, haciendo ver que éste se me caía. El golpe, casi insonoro y hueco de tal impacto, no durara más extendiéndose por aquella estancia de la librería que unas milésimas de segundo, las cuales ya fueron suficientes para cumplir su cometido y principio físico de acción-reacción, y que llamaran de tal modo la atención de aquel atractivo, el cual me traía de cabeza y estimulaba ciertamente mis sentidos, percepciones, y que fuera una joven que tal vez no rebasara a los 30, aunque la edad de uno o de otro, ya vista desde la apariencia, fuera más relativa y que no importara demasiado dentro de los límites de lo sensato. El hecho es que esta ya se había fijado en mí, de una manera fabulada y recreada por mí, pero no bastó la suficiente excusa como para acercarme a ella y emprender una cierta conversación y aventura para establecer el primer contacto y en el que darme a conocer. Nunca me habían sido fáciles aquellos primeros principios establecidos, por eso tal vez fuera un tipo solitario en cierto modo, con sus justas amistades, y de hecho no solía hacerlo, y no porque no me sintiera atraído al deseo, sino porque no me gustaba en absoluto forzar la situación de ningún modo. Todo tenía que surgir de una manera natural y espontánea, pero eso en realidad llevara a su tiempo. Y el tiempo es tiempo, y las circunstancias al parecer en aquella etapa de mi incompleta existencia no estaban de mi parte, y yo no podía hacer más. Llevaba una buena temporada sin conocer a nadie, sin ningún vínculo o amistad que se pudiera devenir en algo más que el simple afecto entre personas, ya que el amor fluctuaba en convivencia. Sin lugar a dudas, la puerta fría
como se dice en algunas profesiones, no eran lo mío. Pero aquella vez opté por no dar demasiada importancia a los prejuicios, ni a mí mismo, ni dar rienda suelta a aquellos tantos y desvariados pensamientos. Fue cuando en el entonces fui directo a ella, que ahora estaba de espaldas a mí, con un par de libros en sus manos en la sección de poesía. Cuando ya estaba casi a su altura, el tiempo de mi tardanza actuó debidamente, haciendo que ésta, ya habiendo encontrado lo que al parecer estuviera buscando, se giró dejándome de nuevo a sus espaldas, y con un fastidio relativo e irónico, paradójico tal vez, dirigiéndose a la caja. «Vaya, tardaste demasiado, amigo», me dije, por una de las pocas veces que tomaba actuación y rienda frente al deseo. Vaya, entonces, me quedé un instante inmóvil, pensativo, viendo cómo ésta pagaba en caja. Aquel señor mayor que tanto empeño y sacrificio habían tenido que hacer para mantener un negocio de tan secundario o incluso terciario papel del mercado económico, o de prioridad de una sociedad gravemente afectada por la crisis que venía aconteciéndose ya unos años marcados por una sucesión desencadenada y relativa de causas, o causas colaterales, en las cuales mejor ni entrar, y de las cuales no creo que no sea displicente no hacer referencia de ella, dejándola para una propia realidad o actualidad, o de imprenta en el periódico. Al ver que todo se devenía en otro dichoso espejismo frente a mi nefasta actuación, y al contemplarla ahora que estaba abriendo el paraguas enfrente de la puerta en aquel vestíbulo exterior donde en la vitrina se exponían los géneros y títulos de ayer y de hoy, los coetáneos, los predecesores, los antiguos, los clásicos, los no tan clásicos, entre antologías poéticas, grandes ficciones, novelillas históricas y piezas de auténtica narrativa y bucólica contemporánea, comprendí que no tenía que dejar escapar aquella ocasión, o al menos intentarlo, por muy mal desenlace que pudiera devenirse acontecerse tras haberme presentado. Así que pagué el libro con apremio. Ella ya había desaparecido del marco y perspectiva visual de la puerta. Salí precipitadamente, casi sin despedirme de aquel tipo que tantas veces me hubiera facilitado la debida ubicación de alguna referencia o título por las estanterías. Antes por eso, preguntándole por el libro que el anterior cliente había comprado. Miré hacia la izquierda, hacia abajo, desde donde me encontraba, y desde donde la leve pendiente de la calle hacía bajada y era próxima a una plaza. Nada, ni rastro de ella. Por suerte, me había fijado en el estampado cromático del paraguas, con un fondo azul y trazos de ámbar, amarillo y fucsia, los cuales una vez orientado el rostro y dorso de mi figura postrada en la entrada de la librería, resguardado de la lluvia bajo el primer balcón del mismo edificio, me facilitaron encontrarla a lo largo y a cierta distancia de aquel tramo, de aquella calle por la cual bajaban y sucedían, deslizándose por aquella superficie resplandeciente y salpicada por las botas de una lluvia moderada, triste, alegremente, que caían y explosionaban con un sinfín sonoro con el adoquinado bajo el multitudinario desfile de paraguas, por el cual debía hacerme paso si quería alcanzarla y asaltarla, si es que esa era la palabra más adecuada para el caso, de una manera lo más factible y prudente que fuera, dando cierto margen de picardía, aunque ésta no fuera absoluta y certera. Me fui abriendo camino por el río de gente que avanzaba o se dirigía en el otro sentido hasta llegar a su altura. La observé desde el costado izquierdo, desde donde me encontraba. Indudablemente era ella. Se había puesto la bufanda que le sobresalía ahora de la parca verde que llevaba, por donde más abajo de su cintura sobresalía el estampado en flores de un vestido que portara encima de su figura totalmente prendida y cubierta de unas mallas y jersey negro. Y llevaba unas botas de agua a color cereza que le llegaban por debajo de las rodillas. Siguiendo su paso, acerqué más de lo que estaba a ella, situándome en el interior radial de su paraguas y enseñándole la bolsa de la librería, dirigiéndome a ella con la mirada. Le dije que no había podido evitar fijarme en ella en la librería, y le solté el cuento de que si era asidua a la poesía de Mario Benedetti. Esta me miró con expresión y rasgo de sorpresa y cierta incertidumbre al respecto, lo cual comprendía totalmente, ya que esa no fuese la mejor forma de abordar a alguien a quien quisiera conocer. Pero no quedaba más remedio que intentarlo, y hacerlo lo mejor posible, sí, ante lo posible o imposible. Al instante, al suceder, al escuchar el nombre del poeta, su rostro se iluminó, y cambió su faz en una tonal y encomiable expresión de su sonrisa, con la que me deshice por instantes dibujada en la expresión de su rostro. Pareció acertado el indicio de cerciorarme anteriormente de su compra.
Le solté entonces por qué gustos coincidíamos, puesto que yo también tenía alguno de sus libros enriqueciendo el contenido de mis estanterías. Aun no ser ferviente devoto de sus lecturas, que de vez en cuando sus poemas, entre otros tantos autores, me hacían compañía en noches de luna llena, en las que sentía ampliamente, y con perdón de la expresión, jodido, ampliamente jodido. ¿Esto le resultó gracioso? Le pregunté entonces, justo después de presentarme cómo se llamaba, cuyo nombre ahora no recuerdo, ya que lo nuestro, o aquel intento esperanzado por brindar un latido al tiempo, se quedó pendiente en el vacío de las cosas, que aún no están por definir o devenirse. Sí, conseguí una cita, sí, un teléfono, pero nada resultó posible, puesto que ni el teléfono fuera el correcto, ni la cita fuera precisa. Tal vez me diera plantón, quizá le surgiera algo meramente imprevisto. El caso es que no la pude llamar, que los días pasaran y los años se fueran quedando atrás. Yo me aproximé a la librería con más frecuencia que el último mes, con la esperanza de volver a verla, hasta que llegó el día, sí, el día en que dejé la ciudad. Nada de eso se repetiría. Siempre me quedaría a 8:30, la dolce vita, el suceso, el escándalo, el éxito, arrivederci o grazie o la tragedia de un homo ridículo, para satisfacerme y contemplar a Inu Caimé.